Para nosotros poder hablar del contagio emocional, de las emociones, tenemos que dirigirnos a la parte más importante. Que ¿Cuál es esta parte más importante? Pues la génesis, el inicio de cómo entender esta situación emocional y que nos pueda beneficiar no solamente a mí como persona individual, sino pueda beneficiar a mi grupo pequeño, grupo grande o cualquier tipo de personas a mi alrededor. Nosotros tenemos que entender que el inicio y la génesis de las emociones humanas parten justamente de la interacción que se da cara a cara entre diferentes seres humanos. Entonces, para eso vamos a remitirnos al origen psicológico y psicopedagógico, que es la estructura y la formación de los grupos y sus características. Para esto me voy a permitir mencionar a Henry Talfet, que es uno de los psicólogos y pedagogos orientados a la estructura y formación de los grupos, y él establece una teoría que se ocupa mucho no solo en psicología social, sino en psicología industrial y ahora en psicología laboral. ¿Por qué en psicología laboral están recurriendo a este gran autor? ¿Por qué? Porque crea una teoría que se llama identidad social y identidad colectiva. Pero esto, ¿cómo nos ayuda a nosotros, maestros? ¿Cómo nos ayuda, colegas, en nuestra interacción y en nuestro día a día y sobre todo en nuestra labor docente? Pues justamente nosotros tenemos que entender que la identidad es las cosas que nosotros como seres humanos tenemos en común. Pongo un ejemplo para ir nosotros descifrando esta parte bonita de la identidad social. Todos nosotros, independientemente que seamos hombres o mujeres, nos unimos porque tenemos algo en común. Todos somos seres humanos. Eso es nuestro factor primordial y que nunca tenemos que olvidar para dejar de lado situaciones como del racismo o algunos tipos de categorizaciones sociales que no van en beneficio a nada de lo común que tenemos y lo más importante que es que somos seres humanos y es nuestro factor en común. Entonces eso jamás lo tenemos que olvidar, ¿vale, colegas? Otro factor en común importante, que somos docentes. Todos nosotros somos docentes, nos damos a la tarea y a la noble tarea de enseñar, ¿no? Y no solo enseñar, sino también aprender. Eso es otra cosa que tenemos en común. Otra cosa que también tenemos en común, independientemente que seamos seres humanos, que seamos docentes, es que manejamos e interactuamos con seres humanos. Nuestra labor, nuestro trabajo tiene que ver directamente con seres humanos. Y desde ahí, este gran autor nos empieza a decir que la identidad social, regularmente los seres humanos en diversas sociedades del mundo, no la llegamos a establecer porque no priorizamos los factores en común, sino simplemente los prejuiciamos o hacemos interacciones que van en contra del desarrollo de un grupo. Les pongo un ejemplo muy típico que pasa en las escuelas. Yo entro como estudiante, perdón, como docente en formación y interactúo directamente con mi titular. Posteriormente de esa situación, yo ya entro al ámbito laboral y ahí empieza el camino del normalismo o del docente, ¿no? Porque una vez que él es estudiante, cambia la percepción, ¿no? Porque yo como estudiante me doy cuenta de ciertas cosas, mi titular me trata de esta forma, hay este tipo de interacción cara a cara con mi directivo, con los demás compañeros docentes, pero una vez que yo ya hago un proceso de asignación de plazas o de oposición o como lo queramos ver, y entro al mundo laboral, yo no voy con la parte importante de reconocer y de favorecer a mi grupo, es decir, todos tendríamos que ir con esta capacidad cuando vamos iniciando como maestros y desde ahí empieza a surgir la parte emocional, no se les olvide, más adelante lo vamos a explicar a detalle, pero aquí es la parte sublime. Si yo agarro e identifico que voy a interactuar con personas que tienen muchas cosas en común, desde ahí yo estoy generando identidad social. ¿Por qué? Porque estoy generando cualidades positivas. Estoy teniendo una conciencia clara
y una visión y una pertinencia de lo que voy a ir a hacer al momento de insertarme en ese mundo laboral con todos mis compañeros docentes. Lamentablemente esto no pasa. Lo que pasa muy comúnmente es que yo como docente de formación hago cierta situación con mi titular, me llevo bien, me llevo mal, hay aspectos positivos, negativos, con mi directora, dependiendo de cómo sea su liderazgo, o si lo tiene o no lo tiene, empiezan a haber esta serie de complicaciones cuando tú entras al mundo laboral de la docencia y empiezas a ver que todas las personas, pues ahí son muy complicadas de establecer una interacción adecuada o positiva con ellos. ¿Por qué? Porque todos mis compañeros docentes tienen esta parte de que han leído libros, de que son representantes sociales en su comunidad, en su familia, han venido haciendo un desarrollo académico personal que regularmente en esta sociedad mexicana es muy significativo. Entonces, yo lo voy a manejar para fines de esta situación que se les estoy presentando. Todos los docentes somos líderes y a través de la historia tenemos esta situación muy pertinente. Entonces, tenemos muchos aspectos en común, pero también al tener muchos aspectos en común, tenemos también muchos aspectos positivos y negativos. Acabo de mencionar yo algunos positivos, pero también hay aspectos negativos. La interacción se vuelve un poco clasista, es decir, yo manejo mi situación de identidad, es decir, mis factores en común a nivel de ideas, a nivel de pensamientos, con algunos maestros y con otros no. Es por eso que la estructura y la formación de los grupos se empieza a ver complicada. ¿Por qué? Porque yo llego, me trataron de una forma cuando estuve haciendo toda mi labor de servicio social y prácticas profesionales, o bien aquí como lo manejamos en la normal, pues esta parte de relación de docente en formación con titular y a su vez comunidad educativa, ¿no? Desde el personal administrativo, directivo. Entonces tú te llevas una imagen, una estructura, una idea de cómo se conforma esa comunidad escolar. Pero cuando tú ya entras a esta parte importante como docente, donde ya eres colega, cambia toda esta visión. ¿Por qué? Porque las personas que te trataban antes como un docente en formación, ahora ya te tratan como realmente un compañero de trabajo, compañero. Desde ahí noten esta parte como muy importante, solo compañero de trabajo. Y tú dices, ay, carajo, es que una cosa era esto y otra cosa es esto, como cuando estudias, ¿no? Me preparan muy bien en la parte académica, pero en la parte ya realmente de la praxis laboral no se nos prepara en las universidades, o en las normales carecemos un poco, y una de nuestras fortalezas también en normales, déjenme decirles que es justo eso, que tenemos prácticas durante 4 años, ¿no? Por eso vas desarrollando como esa interacción, esa imaginación de cómo se podría llegar a establecer esta parte al momento de laborar. Todo esto se los estoy diciendo, colegas, porque lo importante es nosotros rescatar aquí que un grupo se establece por personas, por la interacción de esas personas, por cómo se van a unir esas personas o cómo se van a rechazar. Desafortunadamente en los centros escolares se ve mucho esta situación, donde unos docentes, de un grupo pequeño, estaríamos hablando de menos de 5 docentes, interactúa porque tiene factores en común de quizá hijos, manera de pensar, cierto tipo de idealización o manera de ser en cuanto a actitudes y aptitudes. Entonces, pues se manejan y se establece como grupo pequeño, pero hay otro grupo que tiene totalmente otros factores en común y no se unen. Y entonces ahí empieza la situación emocional. Empiezan a tener una interacción carente de emociones. Y cuando tenemos una interacción carente de emociones, también tenemos una interacción carente, que es lo más importante, de valores. Muchos docentes, cuando estamos en este tipo de situaciones, me han dicho, no, Bruno, es que, ¿qué crees? Quizá mis emociones
yo no las manejo de forma asertiva y pertinente y positiva hacia mi compañero por esto, y se justifican, pero eso no quiere decir que no tenga valores. Y yo le decía, es que justamente parte de lo que se estableció como una teoría de bienestar social es justo hacia esa línea. Es decir, si tú tienes una interacción pertinente, una unión, una estructura y una formación adecuada como grupo, porque sabes que somos compañeros, colegas y más que eso, tenemos una identidad social. Y esto, si lo vemos históricamente, compañeros docentes, por eso nosotros teníamos algo muy bonito que se llama influencia social. Cuando se desarrolla la docencia en México, se empiezan a establecer por medio de Vasconcelos, cuando, digamos, históricamente a nivel de educación, tenemos como más fuerza política, poder, influencia social, es porque los docentes, todo mundo sabía en ese entonces y el docente reconocía plenamente que teníamos un poder por medio de la palabra, de la idea, y teníamos el dominio y el máximo poder para que ningún gobierno nos pudiera fastidiar, porque teníamos el poder del conocimiento, que era uno de los mayores y hasta la fecha poderes históricamente. Entonces el docente hacía algo muy importante, compañeros, aquí, que aquí es donde viene justamente la parte emocional nuevamente. El docente, en vez de empoderarse, si nosotros vemos semánticamente lo que significa la palabra empoderarte, pues realmente te empoderas a través de situaciones externas, te empoderas a través de un báculo, te empoderas a través de una idea, de ser popular, de muchas cosas, pero eso es empoderamiento y el empoderamiento regularmente viene del exterior y nunca entra al interior. Por eso las personas empoderadas pues regularmente no cambian, solamente siguen comportándose de forma, pasa un año igual, pasa otro año igual, sea positivo o sea negativo, son personas empoderadas. Por eso necesitan que se vean su imagen, sus carros, sus propiedades, su oficina. Por eso son personas dentro del materialismo dialéctico, pues se basan mucho en el materialismo, ¿no? Por eso son personas empoderadas. Pero aquí justamente la estructura y la formación de grupos nos dice que no tenemos que ser personas empoderadas, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos 25 años como los docentes, principalmente en los últimos 15 años. Los docentes nos empoderamos. Y antes estábamos desde una parte interior como docentes, sabíamos que nosotros ya valíamos por solo ser docentes, porque hicimos un cambio significativo en nuestras vidas a partir de el cúmulo, la estructura y sobre todo el desarrollo del conocimiento en nosotros mismos. Posterior a eso, sabíamos que con todo esto que ya habíamos desarrollado en nosotros, podríamos hacer este gran vínculo de coherencia. No puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, ¿qué creen? Ya lo tengo, ya tengo todo ese desarrollo académico. ¿Sabes qué? Ahora puedo aportar a alguien más. Los docentes teníamos esa parte extraordinaria de poder dar porque nosotros ya lo teníamos. ¿Y qué era? Procesos de enseñanza. Y sabíamos que eso que nosotros le dábamos, que era una semillita muy importante a nuestros estudiantes, eso iba a crecer como un gran árbol. Y iban a apoyar no solo a la raza, iba a apoyar a una coexistencia a nivel que naturaleza, ¿no? Sabíamos los docentes que teníamos eso. Y entonces ese proceso no se le llama empoderamiento, se le llama apoderamiento. Nosotros desde el interior rescatábamos lo más bello y lo más sublime que era el arte de enseñar. Y entonces una persona regularmente apoderada no tenía nada que ver con una persona empoderada, porque los docentes sabíamos que esos granitos eran tan importantes a través del tiempo que íbamos a tener pues justamente esto que maneja Tadfel. Íbamos a tener una identidad social como maestros, como seres humanos, y posteriormente a eso, esa identidad se iba a volver colectiva. ¿Por qué? Porque nadie tocaba a los maestros. Por eso históricamente nosotros hablo ahorita muy particularmente del Estado de México, hemos
sindicalmente habíamos logrado muchas cosas positivas. A nivel nacional también se ve más lento, pero también se ven muchas cosas positivas a partir de los 50, digamos, entrados los 80, más o menos mediados de los 80, es cuando empezamos a bajar, pero muchas cosas se ven. Por eso cada año ya estábamos acostumbrados a que teníamos grandes beneficios sindicales, ¿no? Desafortunadamente, perdimos esta parte de identidad social. Dejamos de vernos como personas en común. Y comúnmente personas que se integran, se unen, tienen poder. Y por eso este gran psicólogo, sociólogo, nos dice, tenemos que establecer la identidad social para una vez tener todo esto que les acabo de decir como muy fresco y muy al dedillo cada día en nuestra labor docente, lógicamente nosotros íbamos a llegar no a un empoderamiento, porque el empoderamiento es para un grupo pequeño o para una persona. Por eso hay personas, o como bien lo dice otro gran psicólogo social, Moscovici, minorías activas, ¿no? Pues las minorías activas sí, pues porque tienen este empoderamiento, quieren todo, quieren no trabajar, quieren no esforzarse, y entonces se maneja el clasismo rotundamente, ¿no? Y pasó esto desafortunadamente en la estructura de grupos docentes. Los grupos docentes dejaron de ver todo esto que les acabo de decir, que más adelante lo vamos a ver como educación emocional, aunque nosotros no sabíamos que teníamos educación emocional, lo estábamos haciendo al apoderarnos de nosotros mismos. No empoderarnos, apoderarnos. Entonces, era algo bien hermoso. Yo me apodero de mí mismo, veo qué es el significado más allá de ser hombre, niño, joven, joven adulto. Antes de pasar y de clasificarnos, yo me apodero y digo, soy ser humano, soy docente, estoy en esta noble tarea, sé que influyo, yo no en un momento, sino mis estudiantes a través de mí, y no en un tiempo, sino ahí no existe el tiempo ni el espacio, sino simplemente es un transcurrir, porque lo que yo enseño llega a mi estudiante, llega a su hijo y se va en una cadena lineal hacia muchos de los que han sido mis estudiantes o son mis estudiantes. Que esa nobleza que tenemos o que teníamos, desafortunadamente lo digo así los docentes, se perdió. Se desvaneció nuestra identidad social. Por eso no hemos logrado ganar nada, porque no tenemos identidad colectiva. Es decir, hemos caído en cualidades negativas más que en cualidades positivas. No hemos logrado unirnos como comunidad académica para poder decir nosotros, ¿por qué tenemos problemas con los papás? Pues por esa parte, porque no hay unión a través de los docentes, con sus directivos, viceversa, con el personal administrativo. No nos vemos como en esta bella palabra comunidad escolar. La comunidad escolar tiene una gran vigencia en nuestro siglo XXI y más con lo que estamos viviendo, porque aquí es cuando surge la empatía con nosotros, que es también parte importante de la educación emocional. Entonces, me vuelvo un poco al título, compañeros, para regresarme. Voy a estar haciendo esta parte para nosotros ir. Por eso esta situación es, dentro del departamento de psicopedagogía, creamos esta situación, contagio emocional. Pues si ahorita hay contagio de todos lados en múltiples cosas, y siempre lo ha habido, pues hay que contagiar y hay que saber contagiar emocionalmente a las personas, pero para esto tenemos este fin de esta plática, cómo transmitir nuestras emociones a los demás. Ya estamos viendo esta gran parte a través de lo que nos dice este autor, ¿no? Ya estamos entendiendo que tengo que tener factores en común. ¿Y cuál es mi factor común? Como bien lo dice, comunidad. Soy parte importante de una comunidad escolar. Entonces, si soy parte importante de una comunidad escolar, tengo factores en común, y si todos tenemos esta
situación bella que ya les mencioné, que era parte importante de la identidad docente en los años, bueno, fue su auge, pero vamos a ponerlo de los años 50 a los 80, es cuando los docentes cobraban este sentido, ¿no? Vean qué pasó en los 80 aquí en México. ¿Por qué hubo estudiantes que tenían la capacidad de pensamiento crítico, filosófico, social? Eran unas personas realmente preparadas debido a que se pudieron manifestar y no se manifestaban como una masa carente de conciencia, se manifestaban como un grupo y que tenía identidad social, es decir, estaban cohesionados, unidos. Por eso, desafortunadamente, atentó así el presidente contra estos estudiantes, porque decían, es que si yo los dejo avanzar, realmente estas personas tienen la idea, la conciencia de por qué están haciendo las cosas. No nada más ahorita van a una marcha, van a un mitin, van y se unen como una masa inconsciente y hacen un tipo de situación negativa totalmente que no termina repercutiendo en nada positivo. Entonces simplemente fue la situación, ¿no? Un desborde de una masa, ¿no? Así se maneja teóricamente, el desborde de una masa. Y estos no eran pues una masa, era realmente un grupo cohesionado, identidad. Todo este tipo, cuando leemos parte de lo bonito de la historia de la educación en México, nos damos cuenta de esto, ¿no? Y justamente cuando nos metemos a este tipo de situaciones, decimos, los docentes teníamos eso, esa chispa, eso bonito que nos tenía de identidad docente, ¿no? Fluir, influir con lo más hermoso que es el conocimiento, el ahorrarles a las personas muchas cosas negativas en sus vidas y nosotros éramos aquellas personas hermosas que decíamos, pues quizá a mí me cuesta trabajo leer, cuesta trabajo hacer esa talacha, ese proceso complicado, ¿no? Pero tengo este gran desarrollo de que yo ya lo acumulé y lo comparto. Ahorita, desafortunadamente, muchos lucran con el conocimiento y ya hacen de que lo comparto, pero me tienes que dar cosas, ¿no? Muy bien. Esta es la parte, sí me tardé, compañeros, pero es la parte más importante. Si no entendemos la estructura, quizá en lo otro me voy a ir más rápido, pero todo parte de esto. Lo más importante es la génesis y por eso lo tenemos que tener como muy pertinente, ¿no? El inicio de las cosas para ver cómo se desarrolla históricamente y cómo lo tenemos al día de hoy, ¿vale? Continúo. ¿Qué es un grupo? Aquí no me voy a ir, me voy un poco más rápido. Dinámica de grupo, propiamente el movimiento dentro del grupo, ¿no? Eso ya se los explicaba antes, ¿no? ¿Qué es un grupo? ¿Cómo se define un grupo? ¿Qué es un grupo grande? ¿Qué es un grupo pequeño? Básicamente aquí tenemos que entender para fines de la comunidad escolar, un grupo pequeño es a partir de 3 personas que tienen rasgos en común, aún sus rasgos en común no vayan en común a la comunidad escolar. Es decir, la comunidad escolar nosotros leemos y tienen varios factores en común que tendríamos que estar haciendo todos los que somos miembros de esa comunidad. Desafortunadamente aquí no hacemos eso los compañeros. No hablo de su escuela en particular, sino hablo en general. Afortunadamente he sido asesor metodológico de primaria y no solo en mi supervisión de ese entonces, me di cuenta de esto, de 21 escuelas que manejaba a nivel académico, sino los asesores nos dan muchos cursos, nos preparan y entre compañeros asesores vemos que este tipo de interacción entre grupos en las comunidades escolares se dan mucho. Partimos de 3. Yo tengo cierta afinidad, la afinidad la vamos a manejar como cierta situación de gusto, de placer, cierto alineamiento con una persona en cuanto a ideas, preferencias, modos de pensar, una serie de situaciones, ¿no? Afinidad, hay que dejarlo todo eso. Soy afín a esta persona afín a esta, formamos un grupo de 3 personas como grupo pequeño y en la comunidad tenemos otro grupo de 3 personas. Cuando se unen e interactúan estas personas, ¡pum!, o se unen más
y es lo que hacíamos antes los docentes, nos uníamos pese a diferentes formas de ver y de pensar, teníamos factores en común por qué luchar, todos nos uníamos. Y desde ahí viene la educación emocional. Más adelante la vamos a ver con claridad. Pero en esta parte, ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo 4 amigos, 5 compañeros, esto. Entonces soy muy afín a mis amigos de mi centro escolar. Ya no se llama comunidad, por eso se llama centro escolar. Se perdió esta comunidad escolar. Ya lo manejamos como que vamos al trabajo, sí, pues me cae bien mal, me cae bien, y empezamos a tener esta situación. Un grupo grande, pues es a partir de más de 5, puede ser hasta 30 personas y posterior a más de 30. Aquí básicamente vamos a clasificar un grupo pequeño y un grupo grande por el tiempo de interacción. El tiempo de interacción que vamos a tener. Es decir, puede haber un grupo de 30 personas que podríamos considerar un grupo grande, pero puede ser un grupo pequeño si tiene mucho tiempo de interacción. Y aquí es donde nosotros, yo lo entendí mucho con una frase, quizá no en el momento cuando me adentré en esta parte de habilitarme en partes de la educación socioemocional en general, con una frase que cuando era maestro de prepa, yo entraba y lo tenían, esta es mi segunda casa, compañero. Y me quedé yo así. Ya posteriormente entendí a su, no solo de forma, sino también de fondo esa frase. Y dije, sí, ¿cuánto tiempo pasamos en nuestros centros escolares? Y decimos, es que luego veo más a mi compañera maestra, a mi compañera directora, a mi compañero docente que a mi propia familia. Y entonces decimos, ¿cómo no mejorar las cosas y que mi centro escolar se vuelva una comunidad escolar? Pues sería algo pertinente porque convivo y los tendría que ver independientemente de estas de formas de pensar, estas situaciones de interacción, pues los tendría que ver como mi familia, porque pues realmente lo son, porque ya somos un grupo quizá grande, pero al final de cuentas, por todo el tiempo que compartimos juntos a través de este proceso que se llama vida, pues realmente se vuelve mi familia. Y por eso muchas personas podían tener un impacto social, ¿vale? Hasta aquí voy a dejar algo como muy importante. Todo esto que les acabo de decir, para fines de educación socioemocional, se va a unir o lo vamos a entender con esta palabra hermosa, espíritu de equipo. Cuando tú entiendes que la escuela Amado Nervo tiene el espíritu de equipo, es cuando todos decimos las diferencias hay que dejarlas al lado y hay que sumar la unión y las cosas que nos van a hacer una identidad social para irnos a una identidad colectiva, pero yo lo voy a decir sin tanta teoría. Un espíritu de equipo es aquella escuela donde el directivo, los administrativos y los docentes entendieron algo básico. ¿Y qué es algo básico? Que somos seres humanos y que es mejor pasarla bien que pasarla mal. Y ese es el espíritu de equipo. Cuando entendemos que la vida es más hermosa pasándola bien, riéndote, que se te faciliten muchas cosas, ese es un gran espíritu de equipo. Por ende, cuando somos equipos, tenemos identidad, tenemos poder, tenemos influencia, tenemos identidad colectiva. Y cuando llegamos a otra escuela, les vamos a enseñar justo eso y vamos a ir recuperando lo hermoso de la docencia, que es, se los pongo en una película muy trillada, no sé si la han visto, ¿no? La de Todo el Poder. Cuando vemos este tipo de películas de los finales de los 90, nos damos cuenta de eso. Pues, ¿qué era el poder? Por eso siempre estaba la religión, estaba el político, y aquí forzosamente estaba el maestro. Ahorita el maestro lo mandaron, no estamos ya en el poder, porque perdimos todo este espíritu de grupo, no solo a nivel de un centro escolar, sino a nivel de algo más allá que se le llama realmente un colectivo docente. Todos los maestros a nivel país perdimos este espíritu de grupo que antes sabíamos que claramente lo teníamos por todo lo que hasta ahora son nuestros beneficios.
Y esto, ¿cómo viene repercutiendo? En que en los centros escolares ya hay tipos de grupos. Y para entender qué tipo de grupo somos, pues tenemos que ir viendo que no me voy a detener en explicar los demás grupos. Para darle rapidez a esto, me voy a ir específicamente a qué tipo. Bueno, de aquí seríamos dos. Me voy a ir aquí. Los tipos de grupo en general son primarios, formales, informales, exclusivos, inclusivos, autocráticos y democráticos. ¿Vale? Aquí necesito, compañeros, para que ustedes me digan, les pongo esto en la pantalla y ustedes me digan cuáles creen que encajemos los docentes. No estoy hablando solo de su centro escolar o de su comunidad escolar, estoy hablando en general de los docentes. ¿Qué tipo de grupos somos a nivel social? Somos grupos primarios, formales, exclusivos, inclusivos, democráticos, autocráticos. Tenemos dos rasgos aquí importantes de tipos de grupos. ¿Cuál creen que seamos, compañeros? Los escucho. Creo que en primer término, el docente se caracteriza porque pertenece, siguiendo las características que nos pone en la presentación aquí el maestro Bruno, por ser de grupos exclusivos, porque nos dice que los integrantes deben cumplir una serie de requisitos y filtros para cubrir la misión y la visión del grupo. Recordemos que una institución educativa, asimismo, también tiene una visión y una misión, y los docentes precisamente trabajan en conjunto para lograr darle alcance a estas dos dimensiones, ¿verdad? Y obviamente, pues, con base en la ideología de la institución, es decir, las instituciones educativas, pues, cuentan también con una ideología, ¿verdad? Entonces yo pienso que los docentes eh, pertenecen pertenecen a uno y a más grupos, y uno de ellos es el exclusivo, de tipo exclusivo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál otra cosa creen en qué otro tipo de grupo pudiéramos caer los docentes en general? Uno ya lo dijo bien este Char, exclusivos. ¿En cuál otro caemos? De aquí caemos en dos. ¿En el inclusivo? No, somos exclusivos y hay otra parte. ¿Cuál creen? Serían ¿En cuál, perdón? los formales. Es que no. No. ¿En cuál otra creen, compañeros? Aquí es cuando tenemos que nosotros empezar a pensar cómo somos, qué identidad tenemos. Porque a lo largo de la historia los docentes hemos venido generando todas estas situaciones. Los docentes, Democrático. muy bien, democráticos. Ajá. Los, Sí. los docentes, independientemente, ¿por qué creen que nosotros tuvimos un gran impacto como docentes? Porque manejábamos esta parte de cómo se estructura un sindicato, cómo se estructuran nuestros líderes. Antes era muy importante y teníamos esta parte como bonita del respeto hacia el compañero, ¿no? Hacia el colega. Éramos muy democráticos, sabíamos. La democracia realmente es algo a nivel de idea como muy fácil de comprender, ¿no? Es decir, todos tenemos diferentes formas de ver las cosas, pero vamos a ser lo suficientemente democráticos que esas formas de ver las cosas las vamos a integrar en una que nos pueda convenir y estar en el bienestar para todos. Esa es la idea de la democracia, no como muchos lo manejan, ¿no? Del Alan Turing, la democracia. Él dice, no, pues es que es la tiranía, ¿no? De las masas. No, realmente la democracia en su génesis habla de eso, ¿no? De somos
o podemos establecer esta comunión, esta situación de identidad colectiva, independientemente de las diferencias, podemos establecer lo más pertinente y significativo para todos nosotros, ¿vale? Entonces entramos en estos dos grupos. ¿Por qué somos exclusivos? Pues realmente porque cuando analizamos una sociedad, la sociedad misma categoriza ciertos tipos de grupos, ¿no? Y los docentes, pues somos este grupo que es como, bueno, antes se manejaba como la tercera gran fuerza a nivel país. Ahorita nosotros estamos como en la octava fuerza del país y si nos dejamos todavía nos van a ir relegando más. ¿Por qué? Porque sabían que un país pues no podía moverse o dependía el movimiento de control y orden social a partir de lo que los maestros enseñábamos en el aula con un plan y programa de estudio. Independientemente si nosotros queríamos traspasar fronteras con nuestros estudiantes, ya les enseñábamos un poco más allá de los planes y programas de estudio, porque el docente antes tenía esa libertad de que independientemente de los planes y programas podía enseñar muchas cosas más que él sabía y eran igual de respetadas y de aprendidas por los estudiantes como cualquier otro conocimiento del plan y programa de estudio, ¿vale? En esta historia, por cuestión de tiempo, me la voy a saltar, pero básicamente lo que nos dice la historia en general, esta presentación, por favor, Charles, se las compartes a los compañeros y a la comunidad escolar de Amado Nervo, ¿vale? Para que lean. Claro que sí. Pero básicamente, gracias, Charles, lo que aquí se plasma es que nosotros tenemos que entender que la diferencia, como bien lo maneja aquí la figura, aquí nos habla la historia para pensar de unos zapatos, ¿no? De tal tamaño. Entonces yo les diría, ¿qué creen comunidad escolar de Amado Nervo? Nos van a entregar pants deportivos, pero yo voy a pedir que todos los pants sean de talla grande. Entonces va a haber quien es talla grande que le ajuste, y todas las demás personas que no tienen esa talla, pues no les va a quedar ese pants. Básicamente esta historia nos habla de eso. Para nosotros empezar a pensar justo de lo que hablábamos anteriormente, de que los grupos y las personas tenemos diferentes formas de ser, diferentes formas de pensar, diferentes anatomías. Se puede pensar que hasta diferentes fisiologías, pero tenemos algo en común, somos seres humanos, personas, tenemos una labor no solo para el estudiante, no solo para nosotros, sino tenemos una labor que trasciende fronteras, trasciende el tiempo y muchos docentes pues realmente se han visto muy beneficiados por sus estudiantes a través de tener estos factores de común de una labor docente muy bella, ¿vale? Aquí ya estoy entrando a la parte importante del día de hoy, ya no de la génesis, sino de esta situación. ¿Cómo llegamos a la educación emocional? Pues tenemos que pasar antes por dos situaciones muy importantes que se llama desarrollo emocional. Posteriormente a un desarrollo emocional llegamos a una inteligencia emocional y finalmente, concretando estos dos aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos, llegamos a una educación emocional. Es por eso que es muy complejo entender y gozar de una educación emocional. Ahorita vamos a ir viendo por qué. Vamos a entender esta parte del desarrollo emocional. ¿Qué es el desarrollo emocional? ¿Dónde se da? ¿Cuáles son sus partes como importantes? ¿Quiénes son las personas que nos apoyan? Ahí está este desarrollo socioemocional. Pues justamente como la palabra lo dice, pues la sociedad, ¿no? Y entonces vamos a entender como cosas muy comunes. El núcleo de una sociedad es la familia, es decir, lo importante, ¿no? Lo más destacado, lo que no sería si se es, ¿no? Si se es porque se requiere esa parte importante
y por eso se le llama núcleo. El núcleo de una sociedad es la familia. Ah, muy bien. Entonces, perdón, a nivel socioemocional, ¿quién me va a habilitar todas estas situaciones? Ah, pues mi familia, ¿no? Todos los miembros de mi familia me van a ayudar a yo desarrollar, pues, una, bien como bueno, aquí propiamente sería, nos van a ayudar a desarrollar, digamos, de manera positiva, adecuada y pertinente, una parte de este desarrollo socioemocional en cada persona. Quizá esto suene como muy complejo, pero no, ahorita lo vamos a ir entendiendo. El núcleo es la familia, en mi familia me van a dar y me van a proveer de este desarrollo socioemocional. Y entonces, colegas, ¿quién es la parte? Y así se los digo, espero participen, compañeros. ¿Quién es la parte más importante? ¿Quién es el núcleo de una familia? ¿Quién creen que sea, compañeros? Sí, yo. Yo creo que la parte más importante de una familia es uno mismo, ¿no? Y como usted lo acaba de decir, l- las personas con las que nos rodeamos, socializamos, de alguna manera de ahí depende de qué emociones nosotros desarrollemos. Este, Estamos tan acostumbrados a hablar mucho de la razón que, como usted lo acaba de decir también, es tan importante la parte emocional de cada persona que desconocemos que poseemos esa potencialidad, ¿no? Esa potencialidad de, usted hablaba de sentimientos bonitos, de, ¿qué será? De todas esas emociones positivas con las cuales nosotros podemos ir transmitiendo, pero ante todo tenemos que desarrollarlas, ¿no? Muy bien, Eso sería. agradezco mucho. Justamente eso es la parte más importante de una familia a nivel sociología, es la madre. Pero justamente aquí viene como la parte bella del desarrollo socioemocional. Ujú. Los padres, como protector uno, como protector dos, fundamentan esta parte. Y fíjense cómo aquí entra algo como que vamos a ir viendo ya como inteligencia emocional. Yo soy una persona que le gusta tener complicaciones o que siempre está diciendo, es que, ¿qué creen? Me pasó esto, me pasó lo otro, es que me enfermé de esto. Siempre son personas de comunicación que suelen tomar este papel. Este papel es como muy importante. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, maestro. Ah, ok. Muy bien. Entonces, fíjense cómo vamos entendiendo esta parte. Personas que constantemente están expresando, comunicando a nivel no verbal, moviéndose negativamente, lo decimos los psicólogos clínicos también, pues cuando hay guerra por fuera, hay guerra por dentro. Y entonces pasa algo como muy importante, ¿no? Si yo, Bruno, no me digo hoy, ¿qué necesitas, Bruno? Y mañana, ¿qué necesitas? Y se me olvida a mí decirme yo qué necesito, independientemente. Por eso es bien importante, les mencioné, ¿qué es el núcleo de una sociedad? La familia. ¿Qué es el núcleo de una familia? Los miembros de la familia, como bien lo dice la colega maestra, pero también a nivel sociología nos dice que la madre es el aspecto más importante.
¿Me caí yo o se cayó el maestro Bruno? Creo que sí, profe. Sí, se desconectó. Bueno, se le habrá caído la conexión al maestro Bruno, sí, efectivamente. Perdón, tuve problemas con mi internet. Ya volvió. No se preocupe, maestro. Permíteme. Ya estamos casi terminando, ya nos faltan las conclusiones. ¿Ahí ya logran ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, maestro. Sí, profe. Ok. Muchas gracias. Bueno, les seguía comentando que en esta cosa de... Creo que se trabó un poco aquí. Hay que darle espacio. Ahí está, ya agarro. Muy bien. Entonces, ya entendimos, y vuelvo a repetir por esta parte que se me cortó el internet, ya entendimos esta cosa como muy sociológicamente y a nivel de antropología social como muy comprensible, ¿no? Está la sociedad, el núcleo de la sociedad es la familia, el núcleo de la familia y lo importante son sus miembros, pero la figura protectora uno o el núcleo de la misma es la madre. Posteriormente, como segundo lugar, está el padre y sus miembros, ¿no? Y sus miembros se dejaron de decir qué necesitas, ¿no? Y entonces ya de manera individual ya no estás desarrollando nada, porque si no cubres lo que necesitas, pues hay una carencia emocional. No estás viviendo ni fluyendo dentro de ti estas emociones, que realmente por eso lo bello de las emociones es que nos dan vida, nos emocionan independientemente y nos hacen sentirnos vivos y sentir que la vida, independientemente de sus diversas fases, vale la pena vivirla. Entonces, por eso es muy importante el desarrollo socioemocional, porque justamente nos ayuda a entender eso. ¿Qué necesito? Necesito esto. Quizá no me lo voy a dar a algo que yo necesito. Un ejemplo, yo, Bruno, hoy que necesito, ya vacaciones. Bueno, pero todavía no acabo. Bueno, pero yo ya me lo dije hoy. ¿Qué más necesitas, Bruno? Pues necesito alimento. No, ya no necesito, ya comí muy bien. ¿Qué más necesita? Agua. Y entonces voy a buscar agua y eso es a corto plazo. A mediano plazo las vacaciones. ¿Qué más necesita? Pues yo es que necesito pues viajar ya solo con mi pareja o necesito ir con mis hijos o necesito hablar con los papás de mis estudiantes. Y entonces es muy importante habilitarnos con la idea de que necesito. Y entonces los miembros de la familia y sobre todo la mamá es lo más importante. Ella es la que más se tiene que estar cuestionando este tipo de situaciones para habilitar y poner en sintonía y en armonía sus emociones. Porque regularmente, ahorita me voy a poner a dos ejemplos, uno en el núcleo, en la familia, y otro en la sociedad. Vean aquí cómo todo se descompone, ¿eh? Y esto a nivel Latinoamérica es lamentable. Voy a poner primero el ejemplo a nivel social. A nivel social, yo soy el gobierno, ¿no? Y entonces vuelvo al ejemplo que les estaba manifestando. Está el COVID. Y tú dices, a ver, para los que estudiamos esta área de la salud, pues no nos estaban hablando de algo desconocido, nos estaban hablando de algo, ¿saben qué afecta? Pues realmente, pues la enfermedad son emociones. Decimos, bueno, vale. Hay un virus que te afecta a nivel anatomía y a nivel fisiología. Está afectando el metabolismo, el catabolismo, en general está afectando la salud de las personas, ¿no? Y entonces nosotros decimos, ¿qué crees? La salud de las personas sí depende mucho de las emociones, pero también depende mucho de cómo nos informen, ¿no? Y entonces medios masivos de comunicación nos decían, es que el virus
tanta cifra, y es que el virus ya mutó, y es que se puede volver a contaminar, y es que es esto, y luego no sabemos qué es eso, pero constantemente te estaban bombardeando de situaciones negativas. Y el sistema inmune, que es muy emocional, pues te afecta. Ahorita les voy a poner un ejemplo y les voy a dar una estrategia de cómo bloquear esto. Pero nos afectaba emocionalmente. Quizá nosotros no sabíamos, porque nadie nos da pláticas emocionales. Decían mucho, ¿no? Pues las emociones han estado de toda la vida, los psicólogos las hemos estudiado, pero ¿por qué apenas en planes y programas de estudio se están manejando? Yo eso se los dejo de tarea, compañeros. ¿Por qué apenas ahorita se están manejando este tipo de conocimientos que son geniales para establecer homeostasis o armonía en el ser humano? Y entonces sigo con el ejemplo. Están medios masivos bombardeándonos de aspectos negativos, fastidiando el sistema inmune. Lógicamente, te va a impactar emocionalmente y ¡pum!, la enfermedad se presenta o se desarrolla más rápidamente, ¿no? Aquí es cuando nosotros nos damos cuenta que es muy difícil que la sociedad tenga esta parte de un desarrollo socioemocional. Realmente tienen todo lo contrario, carecen, porque si no, no se dan las noticias así. Recordemos que ya tenemos, y ahorita todos estamos conectados, y tenemos niños ya con dispositivos electrónicos que se pueden dar a la tarea, y que yo creo que muy en el fondo era su intención, a toda la población llenarla de esa comunicación nada asertiva. Y entonces, en una situación como pertinente, en vez de desarrollar situaciones socioemocionales, desarrollamos todo lo contrario, emociones que realmente nos dañaban nuestro cuerpo. Pasa algo muy importante. Van con un campesino y le dicen al campesino, ¿saben qué? Ya cerraron las fronteras de este país, donde tú pasabas tus mercancías hacia Alemania. ¿Qué vas a hacer, campesino? Y el campesino dice, es que en Alemania nos enseñan que hay emociones que nos desgastan y hay emociones a las cuales uno no les tiene que hacer caso, las tiene que alejar de su vida. Y yo dije, el señor tiene una educación emocional. Y le pregunta al reportero, oye, pero usted qué va a hacer? Y le hace, miren, si yo vendía leche y quesos, y usted mismo me está diciendo que ahora lo único que se va a permitir para que me vaya bien es carne, pues voy a vender carne. Ya no me desgasto tanto emocionalmente porque tengo esa educación de no tener cierta información como la de un medio masivo de comunicación. Es que el COVID es esto y mañana otras cifras y mañana otras cifras y te dicen mil cosas que a la larga, pues no te van a terminar desarrollando absolutamente nada, sino todo lo contrario. Te van a llegar a ver como la parte más complicada, que es que voy a hacer y me voy a desarrollar en un aspecto como muy importante. ¿Cuál es ese aspecto como muy importante, no? Pues voy a tener todo lo contrario a una educación emocional. No se desarrolla. ¿Cómo es posible que a nivel país, ya teniendo estos conocimientos, a la población le estés dando tanta información nada asertiva, donde no se va a reír, solamente se va a preocupar? Y todo esto, preocupación es igual a ¿qué? A emociones alteradas. Y entonces, colegas, es aquí cuando nosotros comprendemos que por tener un pensamiento asertivo, pues es no ver noticias, porque ya sabemos en lo que estamos. Sí está bien enterarse, sí está bien documentarse, pero ya no tener esto, porque regularmente el sistema inmune es muy emocional. ¿Por qué creen? Pongo el otro ejemplo, ya no social, ahora me voy a nivel familia. ¿Por qué creen que es bien hermoso convivir con tus padres, con tus hermanos? Y nosotros sin saber estamos ahí teniendo un desarrollo socioemocional. ¿Y qué pasa aquí? Les pongo ese ejemplo bonito, pero venimos a las sociedades latinoamericanas. ¿Qué es lo que pasa en las sociedades latinoamericanas con respecto al núcleo de una familia que es la mamá? La mamá trae la idea y la idealización y el comportamiento
que se tiene que sacrificar por los hijos. Y entonces los hijos, cuando no hacemos lo pertinente a nivel social para tener un buen desarrollo social, un trabajo, una estabilidad, cierto tipo de cosas, pues mi mamá agarra y se sacrifica y tú dices, a ver, ¿cómo empezó este desarrollo socioemocional? Preguntándome qué necesito. Y yo como madre, que soy el núcleo de un hogar, no me pregunto yo qué necesito. Es más, la cultura mexicana es de que yo no tengo zapatos, pero mis hijos calzan. Y todos tienen zapatos y tú dices, no. Tenemos una gran carencia a nivel de desarrollo socioemocional porque el integrante más importante y núcleo de la familia, pues tiene que estarse preguntando constantemente, ¿qué necesito? Cubrir eso que necesita, lógicamente estando bien. Por eso yo les decía que dentro de la estructura del grupo lo más importante es, no puedo dar lo que no tengo. Y entonces así más o menos nos educaron nuestros padres durante muchas generaciones. No tenían un desarrollo socioemocional. ¿Por qué? Porque ¿a quién se lo daban? Al hijo. Ah, es que mi hijo tiene este tipo de situaciones de las que él puede carecer. Y él dice, yo necesito eso. Entonces los papás, cubrimos esa necesidad, por así decirlo, y nuestras necesidades. Entonces a nivel social ya no había esa, se carecía. Entonces por eso hasta los hijos tenemos que decir, a ver, y por eso de grandes llegamos a este tipo de situaciones. Mamá, ¿qué necesitas? Papá, ¿qué necesitas? ¿Qué te acerco? ¿Qué te apoyo? ¿Qué te compro? ¿Qué quieres platicar? Pero porque nosotros ya de adultos sabemos que tenemos que tener este tipo de desarrollo socioemocional con nuestros padres. Pero ya ¿cuántos años se careció de eso? Y entonces yo a mis hijos los puedo estar educando de la misma forma en que me educaron mis padres. Y entonces hay una situación como muy complicada debido a todo esto. ¿Qué es todo esto? Pues realmente el decir que un desarrollo socioemocional a nivel social no se fundamenta en México ni en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque les interesa mucho más tenernos en esta parte del orden y control social. Todos ordenaditos y en colores. Y no salgas de ese círculo. Y entonces nosotros volvemos a lo mismo. Ay, sí, yo nada más le hablo a mi compañero docente, a mi amiga maestra, y ay, los demás me caen mal. Y dejamos de ver lo común como colectivo, por eso no tenemos ya poder, porque no hubo un desarrollo socioemocional. Y entonces, pues se dan este tipo de situaciones que desde el preescolar, la primaria, se fundamentan en la familia, en la sociedad, o todo lo contrario, no se fundamentan, y aquí es cuando empiezan las complicaciones que tenemos al día de hoy. Que todos, ¿qué hacemos? Pongo un ejemplo muy tajante. Si en este momento a cualquiera de ustedes yo les diría, hay 5 vacantes que van a ganar más de 60,000 pesos cada vacante al mes, y ustedes, cada uno de ustedes tiene el poder, ¿se lo darían a la persona que realmente cumpliera con el perfil de ese puesto o se los darían a sus familiares? Lo que hacen aquí, por eso a eso se le llama corrupción, pues es eso. No se lo das a quien realmente tenga las habilidades, conocimientos, es decir, competencias en general para cubrir el perfil laboral de ese puesto. No, se lo doy a mi familia. Y así regularmente nos educan en casa porque no hay este desarrollo socioemocional. La mamá dice, preocúpate por tu familia, no te preocupes por los demás. Y entonces el ser humano sale así en su día a día pensando en que se tiene que preocupar solo por su familia y no por los demás. Y tú dices, es que si nos preocupamos como país, nos preocupamos por todos los mexicanos y podríamos exigir. Entonces al gobierno pues no le conviene que hay un desarrollo socioemocional. Al gobierno le conviene que la mamá siga sacrificándose por sus hijos antes de pensar que yo necesito, no, mis hijos es lo más importante. Y todavía le dicen al marido, hay que comprarle las cosas. O el marido viceversa, no, yo puedo andar así, pero a mis hijos no les va a faltar nada. Pues si le falta, te falta a ti, también le falta a tus hijos. Quizá no a nivel materialismo, pero a nivel emocional sí.
porque el hijo se siente bien cuando ve a sus papás bien. Pero si el hijo ve que el papá se está sacrificando, hay esa parte emocional que uno cuando sus papás se sacrificaron por él a nivel universidad o a nivel licenciatura, decimos, ay, pues es que le tengo que pagar a mis papás y yo les acerco todos horas ya que gané, ¿no? Entonces, parte importante del desarrollo socioemocional para pasar a la inteligencia deriva mucho en estas dos situaciones de que hay que tener conciencia social. Y hay que fundamentar situaciones socialmente adecuadas para todos, no nada más para ti o para un grupo. Me interesa el bienestar de todos, no el de una persona, porque ¿qué crees? Eso a la larga genera lo que tenemos. Exclusión social, control, orden, enajenación, nada de liderazgo, todo que se basa. Tecnócratas, ahorita lo más, digamos, actual, ¿no? Y entonces terminamos en puros sismos, individualismo, positivismo, y entonces todas las palabras que terminan en ismo, terminamos en eso, en algo que, en un ismo que es realmente una falta de conciencia por todo lo que nos rodea de forma integral y terminamos en cosas muy concretas, individualismo, ¿no? Entonces, no hay que ser tan individualistas, compañeros. Hay que tener un poquito y abrir nuestras mentes para saber que como docentes podemos dar más allá que nuestros estudiantes. Les podemos dotar a las personas, a la comunidad, a una infinidad de personas aquí en otro tiempo porque nuestras ideas traspasan. Entonces, cuando abrimos esta mente y la madre justamente y el padre saben que para estar bien sus hijos, independientemente del bien material, tienen que estar bien ellos. Entonces, estrategia, colegas y docentes en formación. Van a poner una alarma durante 5 días seguidos. Y es más, hasta 3 alarmas a lo largo del día. Y le van a poner como etiqueta a esa alarma, ¿qué necesito? Y intenten anotarlo en una hojita. Y intenten cubrir. Y van a ver cómo se van a empezar a sentir bien emocionalmente. Porque justamente lo que estamos haciendo a través de esta estrategia psicopedagógica es de hacer un desarrollo individual a nivel socioemocional. ¿Sale? Parto aquí en una situación, pues una vez teniendo habilitado el desarrollo socioemocional, pues tengo inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Pues es el conjunto de habilidades que nos vamos dotando psicológicamente los seres humanos para reconocer y entender que existen los otros. A ver, pongo un ejemplo muy claro. Nosotros como docentes, sí nos llenamos de energías de nuestros estudiantes, tanto energías positivas como negativas, como a nivel también emoción. ¿De qué me sirve hacer que un estudiante tenga estrés? Bueno, específicamente el estrés se divide en energía positiva y negativa. El estrés manejamos 2 cargas. El eudoestrés es positivo, el diestrés es el negativo. A ver, pero vamos a manejarlo. ¿De qué nos sirve a mí que yo le alce la voz, le deje mucha tarea y en cualquier nivel? Ya no estoy hablando porque creo que ustedes, independientemente de que sean maestros de primaria, son maestros de vida y siendo maestros de vida, pues tienen diferentes entornos y ambientes donde influir a otras personas. Y regularmente no lo hemos perdido, ahorita ya se está como componiendo esta parte de identidad docente y ya nos empiezan a respetar más, ¿no? Como docentes por tener esta parte de que ya valoro que un docente se encargue de 50 alumnos, ¿no? Y yo con los 2 chamacos que tengo en mi casa ya no sé qué hacer con ellos, ¿no? Este tipo de situaciones muy comunes, pues es lo que dignifica a esta parte de la docencia. Entonces, cuando nosotros entendemos y reconocemos que existen los otros, primero yo me tengo que poner a pensar, a ver, ¿qué sentiría yo de que llegara mi hermano o mi mamá o mi papá golpeado? Pues me siento mal, ¿no? Luego, ¿cómo me sentiría yo que me golpearan? Pues duele.
Entonces, cuando hago este proceso como muy sencillo de empatía, estoy recurriendo a algo que se llama inteligencia emocional, porque estoy reconociendo mis propias emociones, las estoy gestionando, manejando y sobre todo reconociendo y tratando de entender, a ver, ¿por qué estoy enojado? Pues sí, no tengo desarrollo emocional, no me doy lo que necesito y creo necesitar cosas que realmente ni me he preguntado que necesito. Y entonces viene la tele, viene el medio masivo de comunicación y te dice, tú necesitas un carro, necesitas una mascota, necesitas esta almohada para estar genial. Ah, esta ropa se te ve increíble. Los colores de moda son el rojo y el azul. Solo para esta época. ¿Y qué crees? Para la siguiente época, ya si te compras otro color, ya no te ves cool. Y tú dices, a ver, pues por eso, por procesos de materialismo dialéctico, pues nos dicen, nos interesa mucho que no haya esta parte de desarrollo emocional para que la gente no llegue a tener ni siquiera una idea de lo que posiblemente puede existir como inteligencia emocional. Por eso la gente no es nada empática. Porque si fuéramos tantito empáticos, sabríamos que estamos causándole diestrés a nuestros estudiantes o a nosotros mismos, o a nuestros hijos, o al vecino, o a la señora de la tienda. Y entonces ahí es donde realmente nosotros empezamos a mejorar las cosas. Cuando llegamos a esta inteligencia, a este proceso empático con uno mismo y luego con las personas, y decimos, es que, ¿qué crees? Sí me siento mal porque pues ya me siento mal, no tengo a alguien que expresarle todo lo que me está pasando, ya es una carga excesiva de trabajo como docente. Me dice mi directivo, la supervisión, que siempre hay dar más, pues ya me cansé de dar más y quisiera expresarlo. Pero como no me pregunto qué necesito, pues carezco mucho de esta inteligencia a nivel emoción y entonces no sé ni lo que me está pasando. Y entonces, ¿qué creen? Aquí viene un aspecto como muy tajante. Todas las personas, y hay muchos compañeros docentes, y yo en prepa, cuando di una conferencia de epistemología, yo les decía, pues es que sí, a ver, yo no soy, o no estudié medicina, pero ¿qué crees? Tampoco estudié para mecánico, ingeniería mecánica, no. Y entonces yo voy a ponerme nada empático y voy a intentar por conocimientos muy básicos o de sentido común decirle al ingeniero que yo he estudiado un año, es más, hasta tomé un diplomado. Fíjense, porque así hay docentes, esto es mucho de la docencia, ¿eh? Y le quiero decir al compañero, o le quiero decir que está mal, o que eso que está diciendo de ingeniería mecánica está mal. No, ¿qué crees? Ese carro sale así. Hay que empezarnos por respetarnos, compañeros. Por eso dice esto. La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades psicológicas. Y entonces está el compañero docente que es universitario, tiene posgrado, según sabe mucho, y lo ves que les deja muchos trabajos a sus estudiantes, que no es nada empático, que es pues muy tajante en ciertas líneas o en criterios de entrega de evaluación de tareas o de ciertas situaciones. Y yo nada más le digo, oye, compañero, y ya en realidad te habilitaste en esta parte psicológica, ya fuiste a tomar terapia. Nunca he tomado terapia. O tomé un curso de PNL o uno de coaching y ya dices, no, pues es que realmente lo importante como docentes para poder establecer una inteligencia emocional, pues es recurrir a realmente un proceso de sanación, de curación y de sobre todo terapia a nivel emocional. Por eso son habilidades psicológicas. Entonces, ¿dónde voy a habilitar esta situación psicológica? ¿Alguien podría apagar el micrófono? ¿Lo tiene alguien abierto, por favor? Muchas gracias. Continúo. Entonces, aquí es justamente donde nosotros tenemos que reconocer esta parte. Yo no voy a mirar el jardín del vecino de enfrente, voy a mirar el mío. Entonces me voy, me atiendo y sobre todo ahorita, compañeros,
porque ustedes están atendiendo a muchas personas en crisis. Entonces, lógicamente eso se contagia, los contagian a ustedes, compañeros. Aún en la virtualidad, el tono de voz, el verte en pantalla, el que yo me vea así, no verbalmente, ¿qué crees? Sí tiene un impacto para mí. Sí hay un impacto de forma tajante. Y entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Hay un contagio emocional. Al existir ese contagio emocional, pues realmente te va a ir minando. Son como estrés, diestrés. Lo mismo que tú causas en tu estudiante, por eso yo les decía, el que hace guerra, guerra interna tiene. Dótate de habilidades psicológicas, ve al psicólogo, y no es porque yo me esté dando de que, ay, soy psicólogo y vayan, no, nada que ver, compañeros, sino es simplemente reconocer que si yo me enfermo, voy con el médico. Si el carro se descompone, voy con el mecánico. Si tengo problemas emocionales de corte psicológico, porque las emociones son de corte psicológico, tengo un sentimiento que hasta me provocó diarrea, una emoción que me provocó diarrea, pues sí, vete al médico, pero también ve al psicólogo, porque el psicólogo también es salud. Salud mental, no hay salud solo biológica o anatómica o fisiológica, hay salud mental, compañeros. Y ustedes están teniendo esta parte muy complicada con estudiantes de diversos niveles, no sé en qué niveles dan, pero si dan en varios niveles, pues estás subiéndote con prepa, luego con licenciatura, luego con maestría, y tú dices, yo en lo personal digo, pues tengo que recurrir porque cuido mis emociones, soy empático con mis emociones, y así como yo sigo estudiando y mi maestro digo, ay, es que me quiere ver de tal a tal hora, me deja mucha tarea, y luego yo voy y hago lo mismo con mis estudiantes, dices, no, momento, a ver, no hay nada de inteligencia emocional, ni de tu parte, ni de la parte de tu profesor. Y lo más importante de la inteligencia emocional, pues, es dotarse de estas habilidades. ¿Dónde? Con el psicólogo, compañeros. Hay que aprender a alzar la mano y pedir ayuda. Hay que aprender a reconocer y entender que nos rodeamos de otras personas a nivel emocional. Y luego digo, ay, es que ya estoy bien harto. Y salgo de mi casa y me cambia el buen humor. Y entonces dices, pues está todo bien en casa, porque ahí emocionalmente es el contagio. O la frecuencia emocional más está en un nivel negativo que en positivo. Es decir, hay más emociones de cargas negativas y entonces se tensa el ambiente. No solo a nivel hogar, puede ser también a nivel laboral. Y es cuando todos alzamos la mano y requerimos un suspiro de aliento. La inteligencia emocional se da mucho a través de la empatía, del contagio y de reconocer dónde estamos día a día. Si yo reconozco que día a día me la paso con este grupo de personas, tengo que evaluar también emocionalmente a las otras personas y ser empático conmigo mismo, con ellos, para yo reconocer que tengo inteligencia emocional y ahora sí gestionar por medio de estas habilidades cómo mis emociones van a estar en armonía. Una vez teniendo estos dos grandes elementos, por ende, tengo educación emocional. ¿Qué es la educación emocional? Voy finalizando. Pues realmente es el proceso permanente que tengo yo. Yo se los digo para fin. Tengo mi brújula. Me toco mi corazón, respiro. ¿Qué me pasó? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Realmente esto lo estoy haciendo por mí o por los otros? Porque, ¿qué creen? Todo mundo sabemos cuando otra persona está estresada. Y cuando otra persona está estresada, yo tengo que, en vez de aumentar toda la parte negativa, aumentar su bienestar personal y social. Y eso es muy fácil, compañeros, porque nada más es verle la cara a nuestros estudiantes o escuchar su tono de voz. Cada que yo pongo algo de manera muy realmente excluyente, luego va a pasar esto de, ¿cómo cree, profesor? Una expresión, verbal o no verbalmente. Y los docentes que creen, con tantos años de experiencia que tenemos, sí estamos habilitados a eso. Pero no tenemos educación emocional porque realmente no tenemos empatía.
porque no tenemos inteligencia, no tenemos ese desarrollo, porque muy seguramente en casa o en algún otro escenario social, pues estamos así. Y entonces, ¿qué hago? Pues carezco de esta educación emocional, no me monitoreo permanentemente cómo me encuentro, qué es lo que quiero, qué emoción, no tengo ese contacto conmigo mismo, no me siento y no quiero cambiar. Es sobre todo eso. La educación emocional es para generar cambios con la educación. ¿Por qué creen que todos dicen la herramienta más hermosa es la educación? Y igual a la educación es el cambio, tanto de pensamiento como de comportamiento. Y la educación emocional tiene que ver con un cambio como emocional. Entonces, yo los invito y voy finalizando a que hagan cambios emocionales importantes en su vida para generar una empatía y un bienestar social, ¿vale? A manera de conclusión, compañeros, les pongo este cuadrito de Moscovici, un psicólogo social muy importante que se dio cuenta de esta situación, de cómo se genera un conflicto, una regulación, una desintegración, cómo se da una buena formación y llegado el punto, una buena formación entre los grupos. ¿Qué los invito, compañeros? Una, reconocer que tenemos una formación como docentes, que tenemos muchos factores en común y que ya no hay que ver nuestro centro escolar como un centro escolar, hay que verlo como una comunidad escolar, ¿vale? No, mamá, ¿cómo naciste? ¿Podrían apagar su micrófono, por favor? Muy bien. Entonces tenemos una formación, vamos a fundamentar la comunión entre todos nosotros. Lógicamente, cuando hacemos esto, dejamos al lado el conflicto, hay una regulación entre los miembros del grupo o equipo de espíritu, como ya lo manejábamos. Pero esto es lo más importante, ¿cómo nos regulamos? Pues realmente sintiéndonos. Hay que no olvidarnos de nosotros mismos, compañeros. Si me olvido de mí, ya después me olvidé de los demás. ¿Y qué creen? Desde que yo soy ser humano, ya soy un ser también social, porque nací en un núcleo social, compuesto por mi madre, por mi padre, por mis hermanos, por demás personas y humanos, a final de cuentas todos. Y cuando nosotros llegamos a empezar a ver todas estas partes, nos regulamos, pues nuestro desempeño, que propiamente es nuestra dinámica de cómo se conjunta el movimiento alrededor de nosotros, podemos cumplir tareas, podemos cumplir objetivos y sobre todo influir y generar aspectos positivos y alejarnos de algo que va muy de la mano con todo esto, cuando se desintegra, que es lo que estamos viviendo ahorita. Actualmente hay una desintegración de los grupos porque no manejamos mismas frecuencias, porque no somos empáticos, porque no nos monitoreamos y sobre todo porque hay esta parte de clasismos, de categorías, ¿no? Entonces, fuera de una categoría, por eso la parte del liderazgo transformacional nos invita a ya no vernos como jefes o como autoridades educativas. Somos líderes como cualquier otra persona, miembro de ese equipo de trabajo y de esa comunidad escolar, capaces de hacer algo tan pertinente y con un impacto social importante. El director, como cualquier maestro, como el administrativo, como el de limpieza, todos somos importantes, ¿vale? Me despido de ustedes agradeciéndoles todo y dándoles esto, que es parte como la conclusión, pues hay que vernos como un organismo, ¿no? Y un organismo es siempre muy importante porque al vernos como organismo, pues vamos a ver como que tenemos diferentes etapas, pues realmente nos vamos a acompañar y la vida que solo tenemos una y que hay que tratar de sonreír diario con ella porque es solo una, pues qué bonito vivirla con compañeros independientemente como sean, todos vamos a aprender de cada uno de nosotros, ¿vale? Me despido y agradezco mucho el espacio, dejo de compartir por si quieren o hay algún tipo de preguntas, con todo gusto contestaré.